haya mucha salud, prosperidad, la felicidad en la familia, más convivencia familiar, ¿sí? Ya ven que en estos tiempos que todavía la cuesta de enero empieza a hacer estragos con nosotros, porque sí, la cuesta de enero, yo considero que esta cuesta de enero tal vez se vaya hasta marzo, porque es un poquito pesada la situación económica en el país, todavía el reacomodo del gobierno, evitar tantas desorden que hubieron y que cada gobierno deja, estamos iniciando y hoy estaremos tratando el tema de la importancia, que ya vi el primer error, que dice aquí la importancia de los papeles de trabajo en la contabilidad. Y como todo esto ha pasado en estos días de cambio principalmente con lo de si retenemos el 6% o no retenemos el 6%, pues ha sido un debate muy constante en todas las redes sociales, en los cursos, ¿sí? En los cursos, sí, estamos dentro de ello, estamos obligados, no estamos obligados, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que yo he analizado en mi criterio, va dirigido a la outsourcing, y a la insourcing, que no es solo la outsourcing, sino también la insourcing, porque pues los manejos fiscales que se hicieron y los manejos de deducciones que en fin, como lo hemos platicado en varios cursos, que tengo un comentario antes de entrar al tema, como he comentado en varios cursos, pues no es más que nada que las empresas que manejaban outsourcing, pues en realidad hay dos tipos de outsourcing, la legal y la que no es legal, ¿sí? La legal, la que es normalmente que se viene trabajando, ¿sí? Que viene trabajándose con empresas ya establecidas, por ejemplo, servicios de limpieza, bancos y todo eso, que ya son outsourcing. Legales podemos considerar. Y la ilegal, que es la clásica, que es lo que el gobierno está atacando, la clásica venta de facturas, ¿sí? Prácticamente esa es la ilegal, prácticamente ni te prestan el servicio, ni tienen el trabajador, pero sí te dan el servicio de outsourcing, que no tienen, ¿sí? Así es que Audencio te pegado más a las outsourcing más que a las, porque nosotros como contadores, nosotros vamos a poner, me quieres retener a mí, ¿por qué me vas a retener? Yo te estoy poniendo a disposición de ti nadie. No te estoy dejando un agente, yo simplemente te proceso tu contabilidad, te manejo procesamiento de contabilidad. Y una vez procesada tu contabilidad, ya te determino tus impuestos y pagas tus impuestos. ¿En qué momento puse a disposición tuya a un personal? En ningún momento, ¿sí? En ningún momento puse a disposición tuya un personal porque realmente lo hicieron dentro de mis instalaciones con mis equipos, mi personal, ¿sí? Y dentro de mi contrato está procesarte la contabilidad. Entonces, ahí ya no entra lo que es esto del 6%. Si vemos como persona física, a veces nos quieren retener el 6%. Pues también estamos protegidos por otra parte con un criterio del SAT, donde a las personas físicas no se les podrá retener ninguna retención. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, no son sujetos a retenciones. Entonces, ahí es que manda todo esto del outsourcing y la reforma que ha estado constantemente en trámite, digamos, en discusión constante con varios colegas expositores, pero que uno también como contador debe
hacer su grupito y platicarlo y aclararlo bien y tomar la mejor decisión. En los despachos grandes, que son muy conservadores, dicen de reténganle, ¿sí? Por eso los despachos grandes dicen reténganle a todos. ¿Por qué? Porque ellos son conservadores, ¿sí? Pero son empresas muy grandes, ¿sí? Pero en realidad no se debe detener. Ellos están protegiéndose y decir, bueno, reténganse, porque son conservadores en el aspecto en que tienen que retener ese 6%. O sea, no quieren perder un cliente o son pérdidas millonarias en un momento dado que vayan a tener, que vayan a tener que defender un caso de esos, ¿sí? También serían defendibles, pero conservadoramente dicen, mejor reténganme. Y eso lo están haciendo todos los despachos grandes. Si ustedes pueden revisar, la mayoría de despachos grandes son los que están diciendo. Hasta el Instituto Mexicano dijo, se retenga a todos. Ya también lo tienen en discusión, ¿sí? Entonces, esa es la parte que lo del outsourcing. Y vamos viendo de que hemos ido, y en estas reformas, pues hubieron reformas muy importantes que uno tiene que ir cuidando, ¿sí? Y vamos a ir manejándolos, ¿sí? Para no tener este problema. Entonces ahí yo les dejo el criterio. En el caso muy personal a mis clientes, les hemos mandado una cartita a los proveedores donde no somos sujetos de esa retención, tomando la responsabilidad de que en caso de que sí procediera, también conservadoramente, y ellos llegaran a tener algún cargo, por recargo, por no haberlo retenido, nosotros nos haríamos responsables en ese caso que no va a suceder porque realmente no es para outsourcing, no es para todas las empresas, es para las outsourcing y para cuando tú dejas a disposición personales que puedes contratar y de una empresa te dice quiero que me pruebe la contabilidad y lo vas a poner a disposición de él en su empresa y existe un contrato donde te estás dejando a disposición el trabajador o el contador, en ese caso sí le vas a detener, ¿sí? Bueno, como para iniciar con este tema, que es la importancia de los papeles de trabajo, ¿sí? Vamos a ir analizando, checando por qué la gran importancia de los papeles de trabajo, ¿sí? Muchas veces nos confiamos, hemos platicado mucho esto, nos confiamos de nuestra herramienta, que el sistema contable, para eso es, para reducirnos el tiempo en el trabajo, reducirnos el tiempo de procesamiento, pero también nosotros tenemos la obligación de confrontar nuestras informaciones para saber si los papeles de trabajo el sistema lo está calculando perfectamente bien, ¿sí? Hace unos días tuvimos un desayuno en la ciudad de Comitán de Domínguez, aquí en Chiapas, y estuvimos viendo también un punto muy importante que muchos hemos perdido de vista. Hemos perdido de vista porque no lo vemos, ya no lo tratamos, porque todos los sistemas contables, todos los sistemas de nómina ya están automatizados, ¿sí? Que es el ajuste de sueldos y salarios. Ese ajuste de sueldos y salarios, como ya todo el mundo tenemos presa nómina, pero no se dieron cuenta de que muchos programadores, muchos programas aún no están actualizados. Algunos iban a quedar actualizados hasta por ahí del día 25, 26, ¿sí? Porque no estaban reteniendo bien lo que son los cálculos de impuestos. Y con la nueva reforma en los comprobantes de nóminas, habían ajustes que hacer y no lo habían hecho. Más sin embargo, estuvieron procesando sus nóminas, ¿sí? Cosa de que algunos despachos ya lo venían haciendo posteriormente. Por ejemplo, hay programas muy completos que ya venían corrigiéndose desde el año pasado, pero hay programas que no se habían corregido y así sacaron las nóminas casi todo el año. Ahorita, en este año ya están corrigiéndose y ya están
viendo ese cálculo de sueldos y salarios. Entonces también, hablando ahí el contador Juan Carlos Islas Olvera, nos hizo unos cálculos y unos ejemplos de por qué siempre debe hacerse también cálculos manuales para saber si lo que está determinando en nuestro programa de nóminas es correcto con lo que estamos haciendo nuestro cálculo. Además que nos sirve para volver a reconocer y volver a aprender a hacer nuestro cálculo, ya nos habíamos olvidado, ¿no? Entonces, cosas muy importantes como esas, es necesario que se sigan haciendo de forma manual para hacer unas confrontas entre el cálculo de nuestro sistema y nuestros cálculos manuales. A lo que estamos acostumbrados a hacer cálculos manuales y utilizar la calculadora, computadora, bien hojas de cálculo, ¿sí? Vamos viendo de que es muy conveniente. Entonces, continuando con el tema, vemos acá lo que es lo que es la importancia de la contabilidad y vemos ahí lo de cómo nace con el nacimiento de Fray Luca Pacioni, ¿no? Es bastante interesante recordar por qué nace la contabilidad, cómo nace, ¿sí? Y fue en estos años de 1340 cuando la contabilidad empezó a tener su auge y Luca Pacioni empezó a tener sus primeros movimientos con relación a lo que es la contabilidad, ¿sí? Por eso se dice que Luca Pacioni es el padre de la contabilidad, ¿sí? Entonces, Luca Pacioni fue lo que empezó a hacer sus primeros pininos y empezó a trabajar con la contabilidad para poder ir avanzando y teniendo la forma de empezar a procesar la contabilidad, ¿sí? Sí, como sabemos, en los registros contables en las épocas medievales también habían operaciones que los banqueros ya empezaban a llevar pues, sus registros contables y era necesario saber cómo manejar su contabilidad, ¿sí? Y estos, te digo, de estos temas que estamos viendo, lo vimos con el contador Octavio Ávila Chadroat, que es nuestro presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas, es nuestro presidente nacional, y son partes de que con él hemos platicado en algunos cursos sobre estos registros contables de la época medieval. Prácticamente podemos decir que son materiales de él que se tomaron a un debido tiempo, ¿sí? Para ir manejándolo, ¿sí? Por ejemplo, él nos comentaba que un ejemplo que el señor Antonio fue a depositar 1000 florines, el día después retiró 2 florines y el asiento se hacía de manera textual de la siguiente manera. Entonces decía, el señor Antonio debe tener 1000 florines, hemos entregado al señor Antonio 200 florines. Aquí nace el origen de la partida doble, que nace el debe y el haber, como lo conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, nace de que se escribía, el señor Antonio debe tener 100 florines y hemos entregado a Antonio 200 florines. Entonces, de ahí nace la partida doble, ¿sí? En estos registros aún no existía, pero pues, no existía todavía reconocida la partida doble, por lo que los banqueros decidieron pues a buscar la operación de cómo manejarla y fueron haciendo los análisis con Luca Pacioni. ¿Sí? Por ejemplo, ya tocando el tema vamos a ir saltando algunos porque ya no habla mucho de Luca Pacioni, porque son temas ya, nada más quería dar a conocer cómo nace el origen de la partida doble, ¿sí? Pero si vemos ya bien la definición de la contabilidad, vemos que la contabilidad es una técnica que se analiza
La contabilidad técnica se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente la información cuantitativa expresada por las unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos viendo que ya que es la contabilidad, porque empieza a tener la contabilidad esos a los avances que ya fueron viniendo dando y ya es la definición que existe actualmente, que es la contabilidad. ¿Sí? De acuerdo al Código de Comercio, ¿sí? De acuerdo al Código de Comercio, dice, todos los comerciantes, por hecho de serlos, están obligados a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Aquí ya nace la obligación del comerciante a llevar la contabilidad, ¿sí? Creo que es cosa que si analizamos bien, vemos ahorita que algunos regímenes, por la facilidad que da la ley, no llevan contabilidad. Y muchos de ellos estamos hablando de los RIF, ¿sí? El RIF se ha dedicado a procesar la contabilidad y determinar solo impuestos, pero no lleva en sí una contabilidad. La contabilidad de flujo, también llevan la contabilidad de flujo, pero en sí no llevan una contabilidad. Entonces, están que el Código de Comercio, en su artículo 16, puede en un momento dado multar en un momento dado si lo quisiera. ¿Por qué? Porque si revisa no lleva contabilidad, nada más sus cálculos, tus hojas tus descargas masivas, ahí determina tus impuestos y haces tus cálculos. ¿Sí? Sí, como dice el contador Goblencio, sí, es erróneo no llevar contabilidad, sí debemos de llevar la contabilidad. Por eso es el motivo de que muchos contadores decimos, no es cobrar 500 pesos, porque por 500 pesos no vas a llevar una contabilidad, o por 300 pesos no vas a llevar una contabilidad. ¿Cuánto te cuesta a ti capacitarte, contador, para poder tener tu contabilidad y para poder entender y analizar bien una contabilidad desde lo contable, lo fiscal, código de comercio, código civil, todo lo que vas integrando, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del contador actual es muy amplia ante el contribuyente, ante el cliente. Pero creo que el contador público actual no lo está viendo, no logra abrir su forma de analizarlo, no logra ver qué tanta responsabilidad tiene. Mira, los programas de contabilidad para llevar, tu programa es normal, el que haces tu cálculo, y la contabilidad se lleva en un programa normal, ya sea Contapaquín, SAE, Contafácil, hay muchos programas, ¿sí? Esa es la contabilidad normal, Mariana, ¿sí? No es nada más del RIF. El RIF es, por lo regular te venden programitas de cálculo de RIF, ¿sí? Pero es para cálculos de impuestos. No, la contabilidad es la contabilidad normal, la contabilidad general que nosotros llamamos contabilidad comercial, que marca el artículo 33, 16 y 33 del Código de Comercio, ¿sí? ¿Sí? Aparte son los cálculos de RIF que te venden, esos son programitas de cálculo nada más. La contabilidad es los programas actuales de contabilidad, que ya sean los de COI, NOI o Contafácil o una infinidad de programas de contabilidad que hay, donde vas a llevar tu contabilidad. Aparte de que te procesa tu sistema de contabilidad RIF, te hace el Click Balance, un programa muy completo, el contador Laurencio, muy bueno también el programa, ¿sí? Nada más que un poco más carito que los otros, en eso sí le digo, pero tiene es un muy buen programa. Entonces el contador no ha dejado de ver, no se ha puesto a pensar la magnitud de la responsabilidad que tiene actualmente, ¿sí? Actualmente un contador ya está poner en tu recibo asesoría contable, qué broncón que te metas, ¿sí?
Si tú procesas contabilidad, no más cobra procesamiento de contabilidad, ¿sí? Porque no estás asesorando, sino ya caerías en otros aspectos reportables y vas a tener otros detalles, otras obligaciones, cosa que no vamos a tratar en este tema, podemos tratarlo posteriormente. Pero sí, así es, Audencio, muy bueno ese, no, yo lo conozco ese programa, muy, muy, muy bueno, excelente programa, ¿sí? Excelente programa. Entonces, vayamos viendo como contador qué tanta es nuestra responsabilidad. Analicemos como contadores qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el manejar una contabilidad te conlleva, de acuerdo al Código de Comercio, a llevar y mantener sistema de contabilidad adecuado. Ahí ya te está hablando de sistema, lo que dice aquí el contador Prudencio, el sistema de contabilidad Click Balance. Ahí ya vas a llevar tu contabilidad de sistema. Aparte tus cálculos, como llevamos actualmente, llevas toda tu contabilidad, programa de contabilidad, y aparte llevas tus cédulas de trabajo, donde haces tus papeles de trabajo, donde llevas toda tu información y cálculos analíticos de tus movimientos contables, que el mismo programa te lo da, lo puedes sacar en el mismo programa. Si manejas bien las tablas de Excel y todo que te da el programa, muchos programas automáticamente te lo hacen. Pero lo conveniente es que tú también lo sepas hacer manualmente. ¿Sí? Y aquí ya no estoy del sistema, podrá llevarse mediante los instrumentos de recursos, sistema de registros y procesamiento que mejor se acomode a las características particulares del negocio. Pero en todo caso, deberá satisfacer lo siguiente. Y ahí vemos que dentro de lo siguiente que podemos, que nos habla este artículo, estamos viendo de que nos dice que llevar la contabilidad, dice en su inciso, los documentos e información que integran con la contabilidad son, fracción primera, los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo los catálogos de cuenta para efectos, perfecto. Los avisos, solicitudes y inscripciones del registro del contribuyente, documentos o soportes. Aquí ya nos está hablando de los soportes. Si vemos cuando hablamos de soportes, estamos hablando también de la materialidad de aquí, desde el Código de Comercio, desde años anteriores que viene hablando de la materialidad, nada más que aquí te hablaba de documentación y soporte. Entonces, soporte, ¿qué es soporte? El soporte es saber el origen de tu registro contable, ¿no? O sea, una compra de mercancía debe traer, aparte de su factura, que es con su CFDI debe traer su nota de su requerimiento de compra, debe traer su cotización, debe traer su talón de transporte de entrega, y así sucesivamente algunos archivos que más puedas controlar para que puedas soportarte en un momento tu materialidad de ese artículo, ¿no? De eso que compraste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las partes importantes que del Código de Comercio te está diciendo, ¿no? Y cosa que muchas veces no lo hacemos. También nos dice que debemos tener las declaraciones anuales, informativas y pagos provisionales, mensuales, bimestrales y definitivos. También acá nos dice el Código de Comercio que debemos de llevar dentro de nuestros papeles de trabajo, también debemos de llevar nuestras copias de declaración anual, tus pagos definitivos, informativos, provisionales, mensuales, bimestrales, ¿sí? Y llevar tus cédulas, en un momento tus cédulas, cómo determinaste tu seguro social, tu Infonavit, tu SAT, y todos los respectos a eso. Entonces, importantísimo también contar con eso que te dice el Código de Comercio, ¿sí? No estarse solo metido en lo que es lo fiscal, ¿sí? Sino que también conozcamos las otras leyes, cómo lo vincula el fisco, ¿sí? En su fracción cuarta, este mismo artículo viene los estados de cuenta bancaria y conciliación y depósitos y retiros, ¿sí?
tener bien soportados tus depósitos bancarios, ¿sí? Hacer tu conciliación bancaria, determinar, checar tus depósitos, tener soportado tus retiros bancarios, pagos a proveedores, traspaso de cuenta, que ahorita hay detalles en los traspasos de cuenta. Por ahí hay una tesis que anda hablando de que se consideran ingresos acumulables cuando no se han identificado los traspasos entre cuentas. Entre cuentas, vamos a poner, mi cuenta A le manda a la cuenta B un traspaso de 500,000 pesos, pero no lo tuve no tuve el cuidado de soportar y ponerle qué cosa es y dejarlo bien soportada, ¿sí? Y resulta que por un error o X también puede ser de cuando llegue el auditor, te revisa y te dice yo te lo considero ingreso y tú no lo puedes desvirtuar en ese momento. ¿Por qué llegó el dinero? Porque no lo tenías dentro del concepto, no decidiste bien qué cosa ibas a cuidar, qué cosa es lo que traspasaste y de dónde vino su origen de ese dinero, qué que lo tenía. No. Entonces, ¿qué tomó el auditor? Dijo el auditor, no, para mí es un ingreso evadido, ¿sí? Y para mí va para adentro. Las acciones y partes sociales y títulos de crédito de parte del contribuyente. Aquí estamos hablando de los libros de actas y acciones. Libro de actas, llevar sus libros de actas, llevar sus títulos, llevar todos tus papeles en el acto mercantil de sociedades mercantiles, ¿sí? Que un socio mantenga su título, sus acciones impresas en papel, no solo en el acta constitutiva, sino que también tenga su título él presente, lo tenga físico, ¿sí? Documentación relacionada con la contratación de personas que presten servicio personal subordinado, así como relativo a las inscripciones de registros de avisos realizados en materia de seguridad social. Ya también desde el Código de Comercio nos dice que todos nuestros trabajadores deben de tener tu soporte para también desvirtuar la materialidad de tu trabajador que en realidad presta su servicio contigo, que está celularlo contigo. Y aquí, si vamos a la ley de trabajo, en los artículos, en procesales, vemos que debe contar un expediente del trabajador desde la solicitud de empleo, comprobante de domicilio, contrato, indispensable contrato, en todos los actos, contratos, de aviso de inscripción al Seguro Social, una fotografía recente, comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, y una infinidad de cosas ahí como pago de aguinaldo, pago de solicitud de permisos, constante, todo lo que debe soportar que ya esto es en proceso laboral. Pensé que era... ¿Sí? Sí, te le digo, entonces esto es lo que, y podemos seguir hablando de lo que es del Código de Comercio para lo que es la contabilidad, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo que no solamente se apeguen a la contabilidad, a lo que es el código, reglamento del Código Fiscal, ni al Código Fiscal de la Federación, ni a la Ley de Impuestos sobre la Renta, sino que también analicen sus otros conocimientos, de otras leyes. ¿Sí? La obligación de llevar contabilidad, ¿sí? ¿Dónde nace nuestra obligación de llevar contabilidad? Aparte, ya vieron que la obligación de llevar contabilidad nace en el artículo 16 y 33 del Código de Comercio, ¿sí? Para efecto fiscal, la obligación de llevar contabilidad nace en el artículo 28, fracción primera. Sí, si no hemos cambiado la contabilidad porque estábamos ampliando el tema del Código de Comercio, no tuvimos, pues nos llevaría mucho tiempo llevar todas las diapositivas, pero vamos a trabajar con las diapositivas mejor, ¿sí? Sí, la obligación de llevar contabilidad
La obligación de llevar la contabilidad, de acuerdo al artículo 28, fracción primera, nos dice las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén obligados a llevar contabilidad, estarán en lo siguiente. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y ya aquí hablamos, aparte de sistemas, estamos viendo que también lo integra los papeles de trabajo. Y es sobre lo que vamos a ir trabajando ahorita, sobre los papeles de trabajo. Los estados de cuentas, cuentas especiales, libres de registros sociales, control de inventario, método de evaluación de inventario, ¿sí? Cómo vamos a llevar la contabilidad, y dentro de esto nos está hablando el artículo 28, fracción primera. Araceli Pachuca, los RIN no requieren llevar contabilidad porque no hay sanción por parte del Código de Comercio, y eso hace relajante, pero yo les hago hincapié que es una obligación. Sí, no puede que no haya una sanción, pero el Código de Comercio te está diciendo que es la obligación de llevar contabilidad. Todo comerciante tiene la obligación de llevar contabilidad, aparte de pagar sus impuestos, ¿sí? Es llevar contabilidad. Eso te lo marca el 16 y el 33 del Código de Comercio, ¿sí? Tienes que llevar contabilidad. Vamos a hacer una cosa. Si ahorita tú tuvieras una empresa que se dedica a venderle al gobierno federal y necesita llevar, te piden estados financieros dictaminados para que puedas ser proveedor del gobierno federal. Y como no llevas contabilidad, ¿la vas a inventar a esa hora? ¿Sí? Y como dice el contador Gaudencio, cuando tienes una revisión, el SAT te pide la contabilidad. Exacto, contador, tiene usted toda la razón. Tuvimos una revisión de una contabilidad de flujo y nos lo solicitaron la contabilidad. Aparte, le digo, es que no tiene obligación, aunque nosotros sí lo llevamos la contabilidad, se lo presentamos y le dijimos, no hay obligación de llevar contabilidad. Más sin embargo, te entrego lo que me estás pidiendo, balance de comprobación, libro diario, libro mayor, estados de cuenta, ¿sí? Te los pongo a tu disposición ya impreso. Aunque te vuelvo a hacer mención bajo protesta de decir verdad, que no tengo la obligación de llevar contabilidad. Entonces, por eso les digo que sí deben llevar contabilidad, ¿sí? Y así era Celi, el contador de audiencia tiene toda la razón, así como lo expone. Y ahora Celi, te digo, no vas a poder concursar en una empresa con una empresa que no llevas contabilidad. Si la Secretaría de la Función Pública te pide tus estados financieros dictaminados, no a esas horas lo vas a inventar. Tiene que llevar tu contabilidad, ¿sí? He ahí que les digo que una cosa es la contabilidad, que lo regula el Código de Comercio, y la otra es la obligación de llevar contabilidad, como lo marca el reglamento del Código Fiscal y el Código Fiscal en su artículo 27. Y dentro del 28 del Código fracción primera nos obliga a que también integra la contabilidad los papeles de trabajo, ¿sí? No sé si queda claro, Areli, tu pregunta. ¿Sí? Documentación comprobatoria. Así es, hacerles el conocimiento a los clientes de que deben de llevar su contabilidad, ¿sí? Continuamos con documentación comprobatoria, ¿sí? Además de la documentación comprobatoria, los asientos respectivos, así como los documentos e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, las que acrediten sus ingresos, deducciones y las obligaciones de otras leyes en su reglamento de este código, la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento de esta fracción y los seguimientos adicionales que integran la contabilidad, ¿sí? Entonces, tener todo debidamente soportado.
tener todo debidamente soportado dentro. Muchas firmas manejan un paquete que, digamos, le llamamos eh, prácticamente llamamos papeles de trabajo, donde llamamos todas las declaraciones, pagos provisionales, para no andarlo buscando cuando te llegue una revisión y en dónde lo dejaste, ¿no? Entonces vas y buscas esa carpeta lejos donde tienes tu archivo permanente, donde está toda tu documentación comprobatoria o donde lo puedes localizar, porque en tu misma guía le pone que este comprobante lo encuentras en la carpeta número tal, en el archivero tal. Entonces, es importante la documentación comprobatoria y tenerla soportada. Papeles de trabajo, ¿sí? Entrando en materia sobre este artículo, ¿sí? Vamos a analizar unos casos prácticos de lo que debemos de llevar en los papeles de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo considero que son unas partes importantes, aparte de llevar entre los papeles de trabajo, un archivito que le llamamos nosotros obligaciones, donde llevamos descargado todo desde pago de IVA, cédula de IVA, ISR, nóminas, Infonavit, seguro social, eh, cualquier contribución que tengamos, ya sea local, ahí llevamos en una cédula para tenerlo soportada y dejarlo entre los papeles de trabajo debidamente archivado, para cuando la primera revisión es en el primero que revisamos, cómo están, y llevarte los últimos 5 años, tenerlo lo más presente posible. ¿Sí? Entre los papeles de trabajo que analizaremos en este caso práctico, los papeles de trabajo son muy necesarios e indispensables al momento de presentar declaración anual, ya sea persona física o persona moral. Aquí no vamos a hacer distinción si es de persona física o de persona moral. Las dos tienen la obligación de llevar sus papeles, respectivos papeles de trabajo. Aquí no hay de que yo soy persona física y no tengo obligación, yo soy persona moral y no tengo obligación. Depende mucho del criterio del contador en querer soportar bien para que sus auditorías sean más rápidas y más sencillas. Entonces, lo recomendable es llevar los papeles de trabajo, ¿sí? Si hablamos de las pérdidas fiscales, estaríamos hablando del artículo 57, fracción segunda, donde las pérdidas fiscales se obtendrán de la diferencia de los ingresos acumulables del ejercicio y la deducción actualizada por esta ley, ¿sí? Entonces, nosotros determinamos nuestra pérdida fiscal y vamos analizando que en realidad sea una pérdida fiscal, que no sea una pérdida fiscal que al ratito nos estemos rascando la cabeza porque no era pérdida, resultó que teníamos utilidad, pero hicimos un mal cálculo y se nos convirtió en pérdida. Y al ratito empezamos a tener los problemas, de ahí nace que las pérdidas fiscales se lleven bien soportadas y analizadas, ¿sí? Y actualizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos no andar quebrándonos la cabeza al ratito con que la pérdida no era, ¿sí? Hacer una pérdida no, y después pagarla, pues es muy caro y el contribuyente, por lo regular tu cliente, difícilmente va a decir, contador, te equivocaste, ¿sabes qué? Que te voy a apoyar, ¿no? Al contrario, contador, ¿sabes qué? Te equivocaste, el responsable solidario de ese cálculo mal hecho eres tú. Así que, por favor, solvéntalo y hazlo tú como le puedas, pero a mí no me pases a hacer con esto. Constantemente lo estamos viviendo en la práctica, ¿sí? Y si alguno no lo ha pasado, pues debe prevenirlo, que no le pase. Entonces, estamos hablando del artículo 56, fracción segunda, de las pérdidas fiscales. Así es, Juan Carlos, y aunque no tengas la culpa, de todas maneras eres culpable, siempre el contador es el culpable. El contador es el todólogo, prácticamente para el cliente es el todólogo. Si te dejas, hasta los niños te mandan a hacer a la escuela. ¿Sí? ¿Sí? Llévate por mi niño, ¿por qué? Porque no tengo tiempo. Entonces, el contador es el todólogo y en todo tiene la culpa. Nunca va a tener la culpa el contribuyente. Siempre vamos a ser los contadores. Ya me perdí por acá, siempre me...
Siempre me pasa lo mismo. Plazo para deducir las pérdidas. Me voy alineando porque las hojitas, a ver si aquí mi asistente me ayuda con un lapicito que me traiga. Plazo para disminuir las pérdidas. ¿Sí? Las pérdidas ocurridas en un ejercicio podrá disminuirse fiscalmente hasta 10 años siguientes. ¿Sí? 10 años siguientes es donde podemos disminuir las pérdidas del ejercicio posteriores. Una vez que determinaste tu pérdida, tienes 10 años para amortizarlo. ¿Sí? Lo encuentras en el artículo 9, fracción segunda, 14, 15 y 58 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahí vas a encontrar todo lo que es la pérdida, cómo vas a manejarlo, ¿sí? Y tiene 10 años. Si en un año, pudiéndolo haberlo amortizado, no lo amortizaste, ¿sí? Y como no lo amortizaste, perdiste ese derecho de amortización, ¿sí? ¿Por qué? Por no haberlo amortizado. Entonces, lo que no hayas amortizado en ese ejercicio, que no amortizaste, ya estás perdiendo ese derecho y no lo puedes recuperar, ¿sí? Muchos dicen, bueno, presento una complementaria. Primero, antes de presentar una complementaria, veo yo qué es más importante, qué es más saludable para la empresa. Presentar la complementaria o perder esa parte. Porque presentar una complementaria es volver a revivir tu pasado. Y es como cuando te casas, tanto ya seas esposa o esposo, te quitaste una carga de encima, porque el esposo le gustaban las parrandas y las chamacas, o tu esposa te gustaban los viajes y todo, y ya te la quitaste de encima, y resulta que, ay, pero le voy a dar un chance más, y te vienen más problemas. Así es lo que es la pérdida fiscal. Antes de analizarla, de cambiar, hacer una toma de decisiones, primero analizarla, ¿sí? Entonces, eso es con relación. Aquí ya tema ya lo vimos, la pérdida del derecho de deducción, que lo marca el Código Fiscal de la Federación, que dice que es por ejercicio, ¿sí? Es por ejercicio. Entonces, en el artículo 11 vamos viendo que el fundamento, que es por ejercicio, ¿sí? Entonces, es donde nosotros tenemos que ir teniendo ese cuidado. De ahí tenemos la actualización del monto de la pérdida fiscal. Para efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualiza multiplicando por el factor de actualización correspondiente, ¿sí?, al periodo comprendido, desde la primera mitad a la segunda mitad del ejercicio que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio, ¿sí? Entonces también hay tan fundamentada que es el sexto de la ley de ISR, Código Fiscal 11 y 17A. Estamos manejando la actualización de la pérdida y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de llevar bien nuestras cédulas de trabajo. Pérdidas y actualizaciones de ejercicios anteriores, ¿sí? La pérdida de ejercicios anteriores, la parte de la pérdida fiscal de ejercicio anterior ya se actualizaba pendiente de aplicar contra la utilidad fiscal, se actualizaba multiplicando por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó la última vez hasta el último mes de la primera mitad, ¿sí? Estaríamos viendo las pérdidas actualizadas. Aquí no me está haciendo los cambios. Pérdidas meses impares, ¿sí? Las pérdidas meses impares, para efectos de este párrafo, las impares, el número de meses de que ocurrió la pérdida, se conserva por primera vez
de la segunda mitad del mes inmediato posterior, que corresponde la mitad del ejercicio. ¿Sí? Esas son las pérdidas impares. No sé qué me anda dando guerra los cambios de las diapositivas. ¿Sí? Y aquí tenemos los derechos que no pueden transmitirse. Dice, el derecho a disminuir las pérdidas fiscales en pérdida del contribuyente que se sufra no podrá transmitirse a otra persona ni como consecuencia de fusión. O sea, no podemos transmitirlo, las pérdidas no se pueden transmitir. ¿Sí? Aquí sí. Cédula de actualización de pérdidas. Como vemos aquí ya te le hice un cálculo, una cédula de actualización de pérdidas, ¿sí? Y aquí le estamos poniendo el que con fundamento, siempre las celulitas así las dejamos, en qué artículo, cuál es el artículo que nos los está mandando, y aquí decimos, bueno, el artículo 57, ¿sí? El artículo 57 es el fundamento para esta pérdida, para determinar nuestras cédulas de trabajo, y vamos dejando los papeles de trabajo, ¿sí? Ya aquí manejamos lo que son las pérdidas, por ejemplo, una pérdida del 2019, luego tuvimos cambio de índices, ya nada más actualizamos el índice, luego tuvimos una pérdida del 2010, ¿sí? Y fuimos actualizando, y aquí tuvimos también cambio de índice, y quedamos con una pérdida actualizada de 761,000 pesos. Entonces, es la forma como vamos manejando nuestros papeles de trabajo dentro de esta firma, ¿sí? Alguno lo puede llevar de otra forma, a otro análisis, pero nosotros la manejamos de esta forma. Luego vamos con la cuenta de utilidad fiscal. La cuenta de utilidad fiscal neta, ¿sí? También las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta, de acuerdo al artículo 77, fracción, párrafo primero, ¿sí? Tenemos la obligación de llevar determinar también la cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará a la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como los dividendos, utilidades percibidas en otras personas morales residentes en México, y con ingresos, dividendos o utilidades sujetas a régimen fiscales preferentes en los términos del 10º párrafo del artículo 177 de esta ley, y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagadas con las utilidades distribuidas que se refiere al 78 de esta ley, cuando ambos casos provenga de saldo de dicha cuenta. O sea, ya vamos manejando nuestras cuentas de fin. Dividendos. Los dividendos, las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta, y esta cuenta se adicionará a la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como los dividendos, utilidades percibidas, ¿sí? Ya también esto nos lo da la fracción primera del artículo 77. Dividendos que no se incluyen, ¿sí? Para efecto de este párrafo no se incluyen los dividendos, sociedades de acciones o reinvertidas o suscripciones y aumento de capital de la misma persona personas que distribuyen de entre los 30 días naturales siguientes a la distribución, ¿sí? Tampoco no se incluyen, ¿sí? Le damos un poquito de la edad porque ya vamos, antes que nos. Actualización del saldo de la COFIN. Los saldos de la cuenta prevista en el artículo que se tenga en los últimos días de cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido del mes en que se efectuó la última actualización hasta el último ejercicio de que se trate, ¿sí? Ahí también ya vamos viendo la forma de actualizarla.
La utilidad fiscal neta, para efecto del impuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio de la cantidad que entrega o restar la utilidad fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley y las partidas no deducibles. También le estamos viendo aquí que está hablando con el artículo 77, párrafo tercero, reglamento de la ley 10R 117 y código fiscal, fracción 11. Y aquí tenemos también nuestros cálculos de los cuentas de utilidad fiscal, ¿sí? Entonces aquí llevamos la cuenta de utilidad fiscal neta y vamos viendo cómo vamos actualizando, ¿sí? Aquí de la cuenta de utilidad fiscal neta siempre hay que tomar en cuenta que en el 2003 hubo un cambio y hay que llevar las dos cuentas de utilidad fiscal neta, ¿sí? Para llevar una que va a grabar para efecto, se le va a retener el 10% y la otra que está libre de impuestos. Siempre me pierdo con esto. Los no deducibles. Otra cedulita que es importante llevar de esta cédula se utiliza para evitar estar buscando, por ejemplo, en lugar de estar buscando dónde están los no deducibles, buscamos y llevamos una cédula de los no deducibles, ¿sí? Para no estar viendo dónde quedó la bolita, ¿no? Sino que ver. Y aquí tenemos la cédula no deducible, ¿sí? Esta es la cédula de no deducible. Es como lo manejamos: la concesión contable no deducible, cuentas deducibles en la balanza, otras partidas no contables, sueldos exentos, y sacamos la parte no deducible para efecto de que ya calemos directamente a nuestro llenado de declaración. Y estaremos viendo lo que es inversiones. Deducción de inversiones, ¿sí? La deducción de inversiones también lo tenemos dentro del artículo 31, 25 fracción cuarta y 32 al 38 de la ley 10R, ¿sí? Y aquí nos dan los máximos, tope máximo de las inversiones, cómo debemos deducir nuestras inversiones, ¿sí? Para que no, y nos dice que las inversiones únicamente podrán deducir mediante aplicación de cada ejercicio el porcentaje máximo autorizado por la ley. No confundamos aquí la depreciación contable con la depreciación fiscal. Para efecto de la deducción contable podemos manejar otros factores derivados para efecto de algunas obligaciones que tenemos que cumplir con algunas otras empresas, como financieramente hablando, crédito bancario y todo. Entonces no es lo mismo la deducción fiscal que la deducción contable. Probablemente el vehículo aquí yo lo deduzco al 25% para efecto fiscal, pero para efecto contable, dentro de mi contabilidad, yo considero que ese vehículo me va a considerar dentro de mi experiencia de trabajo, considero que ese vehículo me va a desgastar 10 años promedio de vida útil, entonces yo no deduzco al 25%, deduzco al 10%, porque la vida útil que me estoy dando a ese vehículo va a ser a 10 años, pero probablemente yo compre otro equipo que se va a deducir a menos años, ¿sí? Entonces lo deduzco a menos años. Entonces no confundir la deducción contable con la deducción fiscal. Por costumbre,
por costumbre llevamos la deducción contable, de la deducción fiscal, y que en la contabilidad manejamos 25%, 10%, 8% para equipo de radiocomunicación, 35% para herramientas, dados y troqueles, 30% para equipos de cómputo, ¿sí? Y cuando presentamos algún estado financiero en un banco, caray, no tenemos, nuestro capital contable está muy bajo. ¿Por qué? Porque todo lo depreciamos a una depreciación acelerada, ¿sí? No lo depreciamos como debe ser. Entonces no confunda la contabilidad contable con lo fiscal. Entonces, no sé si en esta queda claro. ¿Sí? Sí, ya estamos dentro de tiempo. Ya, no, antes que nos saquen, ahorita vamos a ver. Que no sé, me está fallando un poco el... Sí, la deducción de enajenación de baja. Sí, cuando también damos de baja los vehículos o algún activo, ¿sí? Ahí sí nos fuimos pasando alguna para no ir, cuando estamos de baja también los activos, ir buscando la manera de ir llevando un control y determinar nuestros contribuyentes, ¿verdad? Mantener sin deducción en un peso, siempre manejarlo en un peso la contabilidad, ¿sí? Sí. Aquí tenemos, ya les voy dando nada más la deducción de baja, actualización de inversiones, sí, porque ya prácticamente ya estamos fuera de tiempo. Los papeles de trabajo manejamos los indicadores, tipos de cambio dentro de los mismos papeles de trabajo, los comentarios prácticamente son con la finalidad de que llevar la CUC y la COFIN el beneficio. La COFIN es la ganancia y por derecho puede retirar el socio o accionista de una SA sin pagar impuestos provenientes de los saldos del 2013, como ya había comentado. Es muy importante tomar en cuenta que el artículo 140 de la ley de ISR, ya que a partir del 2014 pagarán impuestos adicionales del 10%. La CUCA es el monto actualizado de las operaciones que no pagan impuesto al momento de deducir su capital. El saldo de la CUFIN y la CUCA se registran dentro de la contabilidad en cuentas de orden, y es muy importante también registro dentro del libro de actas y variación de capital, así como en actas protocolizadas para dar cumplimiento con los CFDI de los movimientos. Donde se puede registrar la CUFIN y la CUCA y actualizada de la inversión para efecto artículo 27, fracción cuarta de la ley Senderá, que se incumple con registro de deducción está debidamente registrada en contabilidad, inclusive cuando se lleven en cuentas de orden. O sea, ¿dónde vamos a registrar los hechos? En las cuentas de orden, ¿sí? Y dentro de nuestros papeles de trabajo que manejamos, pues les digo, ya nos pasamos 3 minutos antes que nos den salida. Tenemos cédulas de pago provisionales, cédulas de impuesto al agregado, coeficiente de utilidad, ajuste por inflación, no deducibles, células de obligaciones, depreciaciones, conciliaciones bancarias, balance general, estado de resultados, CUCA, pérdida actualizada, participación de utilidades, CUFIN, índice de precios y formato 18. ¿Sí? Esto es como manejamos aquí en la firma todos nuestros papeles de trabajo. ¿Sí? Pues no me queda más que despedirme porque ya estamos dentro de tiempo. ¿Sí? Les dejo mi correo, su servidor Manuel Jesús Sánchez Jiménez, representante de Nacional en Chiapas. ¿Sí? Y no sin antes invitarlos a los que son del estado de Chiapas o pueblos de aquí, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz. El siguiente curso que tendremos el 22 en el Hotel Hilton de la ciudad de Tuxtla, que es el contador público, responsabilidad civil, fiscal, penal y corporativa, para que vean todo lo que de responsabilidad que tiene un contador y ir tomando en cuenta para cualquier detalle. No me queda más que despedirme y dejarle los micrófonos a Laura Nafinet de la central, a la licenciada Santi, para
y agradecerles el que nos hayan acompañado aquí, Juan Carlos, Elizano, Antonio, Silverio, ¿sí? Y muchas gracias, y cualquier comentario quedo a sus órdenes. A veces una hora es poco, pero siempre vamos a estar aquí en Anafinel Chiapas. Gracias, Rosalba. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.